Buenas tardes, amadas hermanas. Nosotros estamos aquí en esta primera reunión de este año delante del Señor. Muy alegres en ver a las hermanas aquí con nosotros, las hermanas también que nos están acompañando por el Zoom y por el YouTube. Alabado sea el Señor. Nosotros vamos a hablar sobre la función de las hermanas en los días actuales. Nuestra meta no es hablar sobre trabajo, sobre obras, sobre lo que debemos hacer. Lo que vamos a compartir es sobre nuestra persona. Nosotros estamos aquí aún en este primer mes del año y me gustaría de hacer algunas preguntas para las hermanas. Estas preguntas son muy importantes porque se refieren a nuestra vida con el Señor, a nuestra vida espiritual. ¿Cuál es su meta delante de Dios? ¿Cuál es su relacionamiento con Dios? Nosotros, muchas veces en el inicio del año, nos tenemos metas terrenas, sean en la parte profesional o sentimental o familiar o otras áreas. Mas, ¿cuál es nuestra meta en la vida espiritual? ¿Tenemos o no una enseñanza? ¿Existen metas individuales? ¿Existen metas colectivas? Lo que nosotros esperamos individualmente y lo que esperamos colectivamente. ¿O nosotros tenemos solo metas humanas y terrenas? Y aparte espiritual, esa queda en lo que Dios quiera. Vamos entonces a ver lo que va a dar. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, Pablo dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver que Pablo era alguien que tenía una meta espiritual. Él tenía una meta en lo que respecta a su relacionamiento con Dios, a su caminada, a su corrida, a su jornada en esta tierra. Él dice, no que lo haya ya obtenido o recibido, o que haya sea perfecto, sino que prosigo. Está viendo un fuerte deseo aquí de proseguir para conquistar aquello para lo cual Él fue conquistado por Cristo Jesús. Y ahí Él dice así: hermanos, en cuanto a mí no juzgo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando de las cosas que para atrás quedaron y avanzando para las que están delante de mí. Amadas hermanas, esa es su actitud. Olvidarse de las cosas que atrás quedaron y avanzando para las que están delante de ustedes. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Prosigo a la meta para el premio de la soberana vocación o del llamamiento de lo alto de Dios en Cristo Jesús. Tal vez usted diga, eso es para Pablo, no es para mí. Mas miremos lo que dice el versículo 15. Todos, pues, los que somos perfectos o maduros, tengamos este sentimiento. Y si por ventura pensáis de otro modo,
también esto Dios lo esclarecerá. Eso significa que ese es el sentimiento que un día todos nosotros vamos a tener. Es solo una cuestión de tiempo. Más temprano o tarde, si nosotros maduramos, más vamos teniendo y vamos ganando este sentimiento. Y el versículo 16, que es muy importante, todavía andemos de acuerdo con lo que ya alcanzamos. Y aquí es otro grande desafío. Pablo dice, andemos de acuerdo con lo que ya alcanzamos, amadas hermanas. ¿Ustedes han andado de acuerdo con lo que ya alcanzaron? ¿Saben que generalmente acontece que nosotros alcanzamos una situación, mas no mantenemos esa situación? Y nosotros acabamos no andando de acuerdo con lo que alcanzamos, basados en lo que Dios ya hizo en nosotros, basados en lo que Dios ya invirtió en nosotros, amada hermana. Nosotros tenemos que andar de acuerdo con eso, ¿o no? Son preguntas serias, mas son fundamentales, que nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Y aquí vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo es que usted se ve? ¿Usted se ve como Dios? ¿Como Dios ve? ¿O usted se ve como los hombres ven? ¿Como la cultura de este mundo ve? ¿Cómo es que usted se ve? ¿Usted es o no es importante para Dios? Teóricamente, doctrinalmente, nosotros vamos a responder sí. Pero, ¿será que nosotros vivimos o no como alguien que es importante para Dios? Porque no es una cuestión que nosotros hablamos, sino que es una cuestión que nosotros vivimos. ¿Y cuál es nuestra realidad? Otra pregunta. ¿Usted se ve usada por Dios? ¿O usted piensa, Dios va a usar a otras hermanas, Dios va a usar a otras personas? ¿Usted se ve usada por Dios? ¿Usted queda preocupada cuando Dios no te está usando? ¿O su sentimiento es, Dios no me está usando? Entonces yo voy a procurar ver el mundo. Esta es una cosa seria. Si usted se ve usada por Dios, ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué grado? ¿Un poco? ¿Solo un poco? ¿Está bien? ¿O usted desea ser muy usada por Dios? ¿Usted cree o no cree que Dios quiere usarla? ¿O usted haya que Dios habla con usted y Dios dice que no quiere usarla, que Dios no tiene valor en usted? ¿Ustedes creen eso? Dios quiere usarlas. Si usted no fuera usada, la culpa no es de Dios. La culpa es de usted. Estas palabras que yo estoy hablando, porque cuando yo fui a buscar delante del Señor sobre qué tenía que compartir con ustedes, amadas hermanas, aquí en Uberaba y otros lugares de Brasil, el Señor habló, yo quiero despertarlas. Yo preciso saber lo que yo soy delante de Dios. Yo preciso también saber lo que debo hacer delante de Dios.
lo que yo soy y lo que yo hago. Génesis capítulo 2, 18 dice, ¿cómo Dios creó a ustedes, queridas hermanas? ¿Y para qué? 2:18 dice, más el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una auxiliadora que le sea idónea. Esa palabra auxiliadora quiere decir idónea. En hebraico es ezer. Yo no sé si las hermanas ya compartieron con las demás hermanas sobre el significado de esa palabra ezer. Una palabra muy rica con muchos sentidos. Tal vez vale la pena ustedes gastar un día en una reunión para traer a las hermanas para dentro de la realidad de esta palabra, porque fue para eso que el Señor las creó, para ser ezer, auxiliadoras, idóneas. Fue creada para eso. Entonces, cada hermana tiene ese don, porque fue Dios que la creó con ese don. Si hubiere alguna otra cosa que no es, eso es una mentira de Satanás. Basados entonces en esto que estamos viendo, cómo Dios nos creó, qué es lo que Dios desea, nosotros vamos a ver un poco la función de las hermanas. Mas no estoy hablando de funciones doctrinarias, legalistas, obligaciones, mas nosotros vamos a hablar de las funciones orgánicas, del vivir. Cómo una hermana debe vivir delante de Dios y su servicio a Dios debe tornarse algo espontáneo, natural, algo del día a día dentro del vivir humano, pero para la gloria de Dios. En Mateo 26, versículo 13, en la versión King James actualizada dice, con toda certeza afirmo, en todos los lugares del mundo donde este evangelio fue predicado, igualmente será contado que esa mujer realizó como un memorial a ella. Nosotros sabemos que se refiere a esa María, hermana de Lázaro, que quebró el vaso de alabastro y ungió al Señor. Para ella fue un gesto de amor. Fue algo espontáneo. No fue algo que ella leyó en un libro. Fue una consecuencia del amor que ella tenía para con el Señor. Ella consideró ese vaso, ese perfume, un perfume muy bueno. Mas el Señor habló que Él iría a morir. Entonces ella dice, yo necesito ungirlo, necesito mostrarle a Él mi amor en cuanto Él está vivo. Y ella ungió al Señor en cuanto el Señor estaba vivo. Fue la única que consiguió hacerlo. Eso fue tan importante para el Señor que el Señor dice, en todos los lugares donde en el mundo fuere predicado este evangelio, igualmente será contado lo que esa mujer realizó como un memorial a ella. Y otras porciones de los evangelios dice, lo que ella hizo por mí, cierto, ella lo hizo por el Señor. Amadas hermanas, ¿cuánto es cuando usted va a demostrar ese amor que usted tiene por el Señor? Cuando un día fuere viejita ya no va a poder hacer nada. ¿Cuándo es que usted va a demostrar su amor al Señor? Es que ahora yo estoy muy ocupada, no tengo tiempo para esto.
entonces nunca va a tener tiempo. ¿Cuándo es que usted va a mostrar de una manera viva, natural, expresar su amor al Señor? Lo que nosotros estamos hablando hoy son cosas que fueron habladas a lo largo de los años, mas lo que estamos trayendo hoy es lo que necesitamos saber, que la vuelta del Señor está muy próxima. Y en estos días actuales, el Señor necesita de las hermanas. Cada una de ustedes es muy importante para el Señor. Y vamos a ver que la función de las hermanas tiene dos aspectos. Y todo depende de los tiempos, de los periodos críticos, periodos importantes, periodos en que las cosas de Dios son despreciadas. Las cosas de Dios están siendo amenazadas. Son los periodos críticos. Las hermanas, ellas tienen una función que nosotros llamamos de una función específica. Son funciones diferentes de las funciones normales. Nosotros estamos viviendo en los tiempos finales. El Señor habló esto, basados allí en Timoteo, que los últimos días serán tiempos difíciles. Entonces, necesitamos ver en los periodos normales, las hermanas tienen funciones normales, pero en los periodos críticos, difíciles, las hermanas son llamadas para algunas funciones específicas. Y cuando Dios necesita de mujeres para ejercer funciones específicas, el Señor va o no va a encontrar a estas mujeres disponibles. Ustedes desean o no desean ser una mujer con que Dios pueda contar en estos periodos difíciles. Nosotros vamos a citar algunos ejemplos aquí en la Biblia. El primer ejemplo se refiere a la madre y a la hermana de Moisés. Se estaba viviendo un periodo en que Faraón estaba deseando matar a todos los niños, todos los de sexo masculino que naciesen. Entonces, en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10, dice lo siguiente, versión revista actualizada. Fue un hombre de la casa de Leví, casó con una descendiente de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Presten atención aquí dice que ella dio a luz y vio que él era hermoso. Ella no obedeció las órdenes de Faraón. Ella escondió por 3 meses. Nosotros necesitamos ahora hacer un vínculo con otra porción de la Biblia en Hechos capítulo 7 y versículos 19 y verso 20. Este otro rey usó de astucia con nuestro pueblo, maltratando a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no sobreviviesen. Por ese tiempo nació Moisés y fue hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses fue mantenido en la casa de su padre. Aquí, este versículo muestra otro lado, otro aspecto importante. En Éxodo 2:2 dice que la madre vio que... Aquí en Hechos 7:20 dice
que Moisés era hermoso a los ojos de Dios. Eso quiere decir que aquí estaba una mujer que vio a su hijo como Dios lo vio. Eso es un vivir normal, mas en un periodo crítico, ella tomó todas aquellas acciones para salvar a Moisés. Y Moisés fue aquel usado por Dios para tirar al pueblo de Israel de Egipto. Una madre, en el cuidado simple de una madre para con su hijo, permitió que Dios levantase a Moisés. ¿Eso es o no es posible practicarlo? ¿Cómo ustedes ven a sus hijos? Faraón dio una orden, matarlos a todos. ¿Usted entrega a sus hijos para Satanás? ¿O ustedes son aquellas que se levantan y dicen, es de Dios? Mi hijo no es del mundo. Lo que nosotros hacemos, ¿qué hacemos para que nuestros hijos no sean del mundo? ¿Está viendo la importancia de una mujer, de una hermana? Y lo que Dios hizo no solamente ocurrió por causa de la madre de Moisés, mas también por causa de la hermana que quedó allí acompañando. ¿Será que yo no puedo hacer nada? Mas yo puedo acompañar. ¿No es verdad, hermanas? Eso es tan simple. Hoy, ¿cuántas personas están en una cesta dentro de un río? ¿Usted no puede acompañar? Ahora vamos a mostrar otro ejemplo. Débora, la jueza. Son cosas que los hermanos y hermanas todos conocen. Y ya también escucharon muchos mensajes respecto a esto. Pero yo quiero levantar aquí ciertos puntos para mostrar y cómo es importante que cooperemos con Dios, porque ustedes, hermanas, fueron creadas para ser heces, auxiliadoras, creadas por Dios. En Jueces 4, versículos 4 al 9, dice así: Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Entonces Barak le dijo: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer vencerá el Señor a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Aquí nosotros tenemos una jueza, una profetisa, porque yo estoy hablando del libro de los jueces. Y ella mandó a llamar a Barak.
Y dice así: ¿por ventura el Señor Dios de Israel no dio una orden diciendo: ve y lleva a la gente al monte Tabor y lleva 10.000 hombres? Varios estudiosos de la Biblia entran en esta porción y comparten lo siguiente: Dios ya estaba tocando en el interior de Barak. Yo quiero usarlo para libertar a los hijos de Israel. Solo que Barak, él tenía eso en su interior, mas no sabía cómo hacer. No tenía coraje de levantarse y hacer algo porque no tenía noción. Y aquí nosotros tenemos aquí a una mujer usada por Dios con sabiduría de Dios, que habló a él. ¿Dios no habló contigo? ¿Que el Dios de Israel no te ha dado una orden que tienes que hacer esto? Anda y lleva. Y los estudiosos dicen que Barak tenía un cierto miedo. ¿Será que así es? Él tenía algo quemando dentro de él. Pero tiene el deseo, pero ¿cómo va a ser? ¿Y cómo es que yo voy a luchar contra él, ir contra de ellos, y ellos irán contra de mí? Yo no sé nada. Y ahí apareció una mujer que conocía la palabra de Dios, y Dios usó a esa mujer y habló para Barak. ¿Cómo es que él iría a llamar el ejército? Y que él no necesitaba preocuparse en cómo iba a combatir los enemigos, porque los enemigos irían hasta él y de una sola vez él terminaría con todos ellos. Amada hermana, lo que Dios invirtió en usted puede ser usado para hacer y dar consejos a muchos, para dar una palabra a muchos, para que se levanten y cooperen con el Señor. Dios no invirtió en usted, querida hermana, mas ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con lo que Dios invirtió en nosotros? En cuanto a la cuestión de Barak, él no tuvo coraje. Yo voy si tú vas. Por causa de esa, entre paréntesis, pequeña cobardía, Dios dice: está bien, yo voy a entregar esa victoria para esa mujer. La victoria era tuya, pero si tú no creíste tanto, yo le entregaré esa victoria a esa mujer. Tú vas a vencer, vas a matar, pero la victoria será de esa mujer. Bueno, esa es otra historia. Vamos a ver a otra mujer que fue usada por Dios. Ella fue Ruth. Una mujer simple, más fundamental para Dios dentro de aquello que Dios quería hacer. Vamos a ver el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 6 hasta el versículo 16. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese
a luz hijos? ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vinieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Nosotros podemos ver aquí una mujer. Ella ha tenido marido y murió. Ella y Orfa eran concuñadas. Cuando Noemí habló: vuelvan de su vida, cuiden de su casa. Y Orfa volvió, pero Ruth no volvió, porque ella sabía dónde estaba la bendición para con el pueblo de Dios. Ella no pensó en sí, ella pensó en el pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que la historia de Ruth ocurrió en el periodo de Jueces. En el libro de Jueces hay varios versículos, hay 4 lugares que hablan que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Cada uno determinaba su propio camino porque no había rey. Entonces, usted vio toda aquella confusión que hay en Jueces porque no hay un rey. Y nosotros pensamos en medio de esa situación: ¿será que Dios no va a hacer nada? Y cuando usted lee el libro de Ruth, entonces usted descubre que Dios está haciendo, porque usted sabe cómo termina la parte final de Ruth. En los versículos finales dice, porque muestra después en el libro de Ruth el casamiento de Ruth con Boaz y el nacimiento de su hijo. Ruth 4:17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, el libro de Ruth, aparte de la linda historia de Ruth y de Boaz, nos cuenta que Dios estaba preparando un rey según su corazón y Dios usó a esa mujer. Una mujer despreciada, más importante para la salvación del pueblo de Dios, porque ella fue usada para generar vida. Dios ahora no puede usar a ustedes, amadas hermanas. Otra persona usada por Dios es Ana, la madre de Samuel. Ustedes conocen la historia de Ana. Primera de Samuel 1:1 dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Verso 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. Entonces aquí tenemos
a Penina irritando a Ana. Y ahí, entonces, usted puede entender el sufrimiento de esa mujer. Y el marido, versículos 7 y 8. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana quería hijos. No va a comparar un marido con hijos. Es otra cosa. El marido no comprendía nada de lo que Ana quería. Penina la irritaba, marido no la comprendía y ella fue a orar allá en el templo. Primera de Samuel 1, 12, 14. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, allí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino y apártate. Ella estaba orando y derramándose a Dios y ella no fue comprendida. Para nosotros eso es de más. Yo ya desisto de todo. ¿No es así? Mas miremos aquí. Lo que nosotros necesitamos ver es que ella habló para Elí. Verso 15. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces Elí le respondió: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Versículos 19 y 20. Levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a casa de Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía el Señor. Miremos el ejemplo de Ana en medio de esta situación de tanto sufrimiento. Se derramó delante del Señor y Dios usó su corazón. Ese corazón desesperado de búsqueda para que pudiera generar a Samuel, y que fue importante porque encerró la era de los jueces e introdujo la era de los reyes, de la realeza. La importancia de Samuel. Miren cómo Dios usó mujeres. No, en el final del periodo más críticos para el inicio de una nueva era, para un inicio de una nueva etapa. Amadas hermanas, yo quiero decir lo siguiente. Nosotros estamos viviendo los tiempos finales y las hermanas son importantes porque vivimos un periodo crítico y las hermanas son importantes para que Dios comience algo nuevo. Mas todo aquí es cosa simple. En medio de ustedes reciben presión. La gente no las comprenden. ¿Ustedes ya pasaron por eso? Yo creo que ustedes pasaron por todo esto. ¿Y qué hicieron ustedes en las situaciones difíciles? ¿Desistieron? ¿Se fueron? ¿Quedaron bravas? ¿Desistieron? ¿O qué hicieron? ¿Se derramaron más delante del Señor? En la Biblia tenemos muchas situaciones. Esther. No vamos a entrar en los detalles por el tiempo, pero Dios usó a Esther.
¿Para qué? Para salvar a la nación. Y ella dice algo muy importante. Cuando ellos estaban sobre amenaza, en Esther 4, verso 16, 4, 15, 16, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Miren el corazón de ella. Yo quiero ser usada por Dios y quiero dar mi porción. Si muero, muero. Mas ella pidió que todos ayunaran y estuvieran en oración, ¿no es cierto? Y ella salvó al pueblo. Ella fue usada para salvar al pueblo. Existe también María, la Madre de Jesús. Yo no voy a entrar en los detalles, mas ustedes pueden ver eso en Lucas capítulo 1. El secreto de María fue usada por Dios para dar a luz al Señor Jesús. El secreto está en 2 versículos. Lucas capítulo 1, verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa afirmación es fundamental, esa actitud es importante para alguien ser usada por Dios. Aquí está la sierva del Señor, que se cumple en mí conforme a tu palabra. Y en Lucas 1, 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, ustedes pueden ver, amadas hermanas, que nosotros estamos compartiendo sobre la función de las hermanas. Y yo no sé cómo Dios va a usar a ustedes, pero lo que estamos compartiendo son los principios para que ustedes puedan ser útiles al Señor, ustedes puedan ejercer sus funciones. Entonces vemos en los periodos críticos, Dios da funciones especiales y específicas para las hermanas. En los periodos normales tenemos a las hermanas funciones normales. Y ahora vamos a enumerar las funciones normales. Primero, estar a los pies del Señor. Lucas capítulo 10, verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Segunda función normal, amar al Señor. En Juan capítulo 12, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Tercera función normal, permanecer con el Señor, aun cuando sea el momento más difícil. Juan capítulo 19, verso 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Allí estaba a los pies de la cruz cuando el Señor estaba siendo crucificado. Era el lugar más difícil de estar allí, porque allí estaban viendo al Señor que estaba muriendo, mas ellas estaban allí, permaneciendo con el Señor. Próxima función, buscar al Señor. Evangelio de Juan,
capítulo 20, versículos del 1 y versículo 15. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces ella fue de temprano y porque ella tenía un corazón de buscar al Señor. Después que vieron que el Señor había resucitado, no lo encontraron. Y el 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Los discípulos no encontraron al Señor y fueron, pero ella se quedó porque ella quería encontrar al Señor. Más una función normal, abrir su casa. Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Abrir la casa para el pueblo de Dios. Eso es una función. Y voy a enumerar más una función. Hay muchas, pero esta última que yo preparé es una labor de vida. Labor trabajando con amor, sirviendo. Romanos capítulo 16, versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Amén. Amadas hermanas, la palabra de Dios nos muestra que las hermanas tienen una función muy importante. Dios desea usarlas en los periodos críticos y en los periodos normales. Mas nosotros necesitamos estar a su disposición como una base para que el Señor nos pueda usar. En esta tarde, nosotros hemos presentado varios principios, que esos principios puedan dejarlas vigilantes, prontas, disponibles y dispuestas para poder servir al Señor cuando Él lo necesita. Cuando Dios precisa de algo aquí en la tierra, Él pueda decir, yo tengo un grupo de personas, mis hijas, que pueden cooperar conmigo. Hablar el eso pueda mirar a ustedes, que puedan cooperar ustedes con Él. Amén.